nuestro buen amigo Jorge Gómez Naredo, colaborador de la revista Polemón, director del periódico Regeneración y obviamente miembro de esta familia sin censura que habla sin pelos en la lengua. Me da mucho gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento de estar aquí contigo y con todo el equipo de Sin Censura, Vicente. Oye, pues ustedes desde la trinchera independiente, me imagino que tan molestos como tu servidor, viendo cómo los Luis Cárdenas, como los Loret de Mola, como incluso los Ciro Gómez Leiva, ya voy a mostrar una parte de su noticiario de anoche en Imagen TV, pues peleándose el apodo que le puse en algún momento a Loret de Mola como Lord Montajes. Es impresionante el nivel de fake news, el nivel de infodemia que se manejó ayer, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, yo pienso que debemos de tener muy claro que la intención de estos comunicadores y de que al fin y al cabo pues terminan siendo voceros de la oposición y de grupos de poder que están muy enojados con Andrés Manuel, es que ellos intentaron hacer de la manifestación de ayer un acto de represión por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque así como Andrés Manuel siempre ha tenido como la bandera, digamos, el combate a la corrupción, también siempre lo ha dicho y lo ha repetido en muchas ocasiones que él no va a encabezar un gobierno represor. Lo cumplió en la Ciudad de México y lo está cumpliendo ahora en el gobierno federal. La cuestión es que ellos, los de la oposición, quieren decir Andrés Manuel es un represor, Andrés Manuel encabeza actos de represión, Andrés Manuel no deja manifestarse, Andrés Manuel es un dictador. Este discurso que existe, esta narrativa que es lo que han intentado llevar o lo que han intentado comunicar estos personajes, pues ayer tenía como un momento culmen. ¿Por qué? Porque era una manifestación donde se preveía que habría violencia, donde pues hay manifestaciones de este tipo, que ya hay varias que ha habido, donde, bueno, pues hay violencia, hay infiltrados. Era una manifestación complicada, por lo tanto, pues ellos decían, va a haber un acto de violencia, y se enfocaron en eso. La cuestión es que los actos de violencia o los actos de represión por parte de las autoridades no fueron visibles, y lo que observamos fue pues una contención de parte de manifestantes que con justa o sin justa razón o indignadas realizaban actos de violencia y de infiltrados que encabezaron estos actos de violencia. Entonces, por parte de los policías, pues sí hubo un repliegue, pero no hubo un acto de represión. No hubo un acto de represión como lo hubo en Jalisco hace unos meses, cuando incluso hubo personas desaparecidas por varias horas, cuando los policías empezaron a golpear en el piso a los manifestantes, cuando se les llevaron a los amparos, cuando no se sabía o no se supo durante muchos años. En este caso no. Y cuando no observaron eso, cuando no vieron estos actos de represión, empezaron a montar este discurso, no se están reprimiendo o están reprimiendo a las manifestaciones. Entonces utilizaron principio esto, que es la represión. El segundo es esta cuestión del gas lacrimógeno, que las autoridades de la Ciudad de México han dicho que no van a utilizar, y que en realidad lo que utilizan es unos extintores para tratar de detener pues cuando empiezan con los martillazos. Entonces lo que hubo fue este uso de extintores. Hubo, sí, parece ser que hubo gases lacrimógenos, y hay imágenes donde desde las manifestaciones se están lanzando algún tipo de gas, pero eso es una cuestión que también se utilizó y Loret lo puso, ¿no? Hay gases lacrimógenos y va a haber una crónica de nuestra reportera donde tal y tal cosa, y eso no existe. Otra de las fake news que utilizaron fue que había francotiradores en el techo de Palacio Nacional, lo cual había sí personas que estaban utilizando unos aparatos muy vistosos para evitar que hubiera drones sobrevolando no el Zócalo, sino Palacio Nacional, que es una zona donde no debe de haber drones y donde generalmente pues nunca hay este tipo de artefactos. Bueno, varios manifestantes dijeron hay francotiradores. La cuestión es que pues los manifestantes pueden decir pues hay francotiradores. El problema es cuando personas
con un cierto, y esto lo pongo entre comillas, prestigio de periodistas que son, digamos, los que dicen la verdad, también lo pongo entre comillas, utilizan esto para crear infodemia, para crear fake news, para crear miedo y para crear, pues, todo esto que sucedió ayer, que es decir, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía francotiradores prácticamente disparando a las manifestantes en el Zócalo de la ciudad. Esto fue un acto de completa irresponsabilidad. Y esto tuvo, esta infodemia tuvo como varias versiones. Por ejemplo, Somos el Medio, que parecía un medio pues muy crítico, todavía tienen su portada una página en que no eran pistolas, pero si no eran, y lo afirman, eran de estas armas gotcha y que supuestamente dispararon pintura a las manifestantes en la plancha del Zócalo, lo cual es tremendamente una falacia. Entonces, aquí la cuestión es que utilizaron todas las mentiras y las falacias que pudieron ver o que pudieron inventar para engrandecer este discurso de que Andrés Manuel López Obrador es un presidente autoritario, es un presidente represor y por lo tanto es más de lo mismo de los anteriores gobiernos del PRI y del PAN. Oye, mi querido